La minería en Chile enfrenta una etapa de importantes desafíos. El diagnóstico de una de las actividades más importantes del país ha perdido posición debido a los altos costos laborales y de energía. Conversamos precisamente sobre este tema con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Se terminó el superciclo del cobre? Bueno, yo creo que hemos terminado un periodo con unos precios francamente buenos en el caso del cobre, que llegaron a estar en $4 hace algunos años. Sin embargo, tenemos un precio que no es malo. Estamos más próximos a los $3. Esto significa una baja aproximadamente un 25%, pero sobre $3 sigue siendo un buen precio. Hay que ser franco en esto. Las proyecciones para este año están en torno a los 3.12, 3.07 y para el próximo año más entre 3.05 o 3.08. Seguimos pensando que es un buen periodo el cobre del precio, pero hay que estar atentos. Y hay ciertas cosas que hay que ajustar. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los costos. Hablábamos de cómo ha aumentado la producción en los últimos años, pero también cómo ha aumentado de una manera muy importante los costos. Bueno, sí, según los estudios que nosotros tenemos, la producción de una tonelada métrica de cobre fino ha subido aproximadamente 5 veces en los últimos 10 años. El año 2003 costaba como $4.700 y hoy día estamos más arriba de los $20.000. Y eso sí que es una muy mala noticia. Chile hasta el año 2007 era un país 10% más eficiente en términos de costo, más eficiente que el promedio mundial, tenía costos más bajos en un 10%. El año pasado teníamos un 11% de costos más caros de nivel mundial promedio chileno, es decir, de ser un país más competitivo, hemos pasado a ser un país menos competitivo y eso tampoco es una muy buena noticia. ¿Energía, costos laborales? Hay un cúmulo de cosas. Yo creo que el mundo ha vivido un alza en los costos de los insumos. Esto debido a que el superciclo también llevó a una explosión general de producción de commodities, en concreto de cobre, y por lo tanto muchos de los insumos son compartidos y son los mismos a nivel mundial, y por lo tanto los camiones, las grúas, fueron más caras. Ahora, en Chile yo creo que se sumaron algunas otras cosas. Lo primero fue una demanda por más recursos humanos, por más personas, y esto hizo, por lo tanto, que existiera pleno empleo. En el país, además, había pleno empleo hasta hace algunos años, hasta hace un año y medio, y esto hizo, obviamente, que la mano de obra fuera más cara, lamentablemente no más productiva. El mismo hecho que tuviéramos que incorporar mucha gente nueva y, además, personas que venían de centros de formación o de mundos de formación que no estaban muy alineados con la demanda formativa que tiene una minería moderna, muy distinta a la de hace 10 años, hizo que tuviéramos una escalada en remuneraciones que no fue acompañada de un aumento de productividad. El tema de la energía es un tema que usted conoce. El tema del agua, bueno, las grandes faenas en una parte importante tienen que satisfacer sus necesidades con agua desalinizada, con agua de mar, y hay que elevarla desde la orilla de la playa, digamos, a 3.000, 4.000 metros. Y eso es básicamente energía. Por lo tanto, ha sido una mala junta de elementos que nos han afectado en los costos. Y dentro de este engranaje, como dice usted, de mala junta, ¿qué pasa con la eficiencia energética? ¿Hay un acuerdo ya con el gobierno de ir en esa línea, con la agenda energética también que planteó el ministro Pacheco? Bueno, el ministro Pacheco planteó una agenda que es bastante desafiante y exigente para el país en general, y la minería forma parte del país. Y uno de sus pilares, que es muy importante y que además forma parte de toda la agenda energética de los países desarrollados, es el de avanzar en eficiencia en la energía. Y por lo tanto la minería que es bastante líder en este tema, y es líder no solo porque es muy virtuosa, sino que por necesidad. En definitiva, los costos de energía hoy día representan prácticamente un 20%, entre un 16, 18, 20% de los costos de producción. Por lo tanto, hay una necesidad de la propia industria de ser más eficiente. Entonces, lo que hicimos fue adelantarnos y proponerle al ministro un acuerdo de todas las empresas socias del Consejo Minero, que incluyen a Codelco y a las grandes empresas mineras del cobre, oro, plata y molibdeno, para someternos a auditorías internacionales externas que revisen los procesos de todos nuestros yacimientos y determinen si hay espacios de mejora de eficiencia, más allá de los que nosotros ya hemos encontrado
más allá o profundizando algunos de los que existen o nuevos para implementarnos. Bueno, nosotros tenemos que realizar las licitaciones durante este año y dar a conocer los resultados durante el próximo año. Ahora, este es un proceso vivo que se va moviendo. No, mejoras energéticas en la minería significa cambios profundos, en algunos casos extremadamente caros. O sea, no es llegar y cambiar un molino, digamos, en un proceso minero o las celdas de lixiviación o lo que sea, porque son infraestructuras que ya están instaladas. De todas maneras, todos estos nuevos criterios se van a ir incluyendo en los nuevos proyectos y eso hace, por lo tanto, que nuestro compromiso sea explícito, anterior y proactivo y estamos decididos a ser un ejemplo. Dentro de las empresas que son parte del Consejo Minero está Codelco. Hemos visto durante los últimos días cómo se ha hablado de la capitalización de Codelco, de que pudiera o no hacer estos proyectos estructurales que necesita hacer en los próximos años, porque sabemos que la ley del mineral ha bajado, sabemos que, por ejemplo, yacimientos tan importantes como Chuquicamata ya tiene que ser subterránea, tenemos una serie de desafíos con Andina, con el Teniente y una serie de yacimientos minerales, una serie de elementos que hacen de Codelco necesario para ello, no solo una capitalización del Estado, sino que también ha tenido que emitir deuda a nivel internacional. Bueno, yo creo que es evidente y todo el país sabe que Codelco se encuentra en un punto de inflexión importante. Tiene que desarrollar todos estos proyectos estructurales a los cuales tú haces referencia y que demandan una inversión aproximada de 25.000 millones de dólares. Este es un gran desafío. Codelco es la compañía productora de cobre más grande del mundo, juega en las grandes ligas mundiales, basta ir a cualquier mercado internacional, la reunión de mineros y Codelco es el sentado en la cabecera, digamos, es muy importante. Es muy importante para Chile. Piense usted que el total de la producción de cobre de Chile, 1/3 la produce Codelco y de los ingresos fiscales provenientes del cobre, la mitad proviene de Codelco. Además, Codelco es una de las empresas más apreciadas en Chile, más querida por la gente y la más grande. Por lo tanto, lo que le pasa a Codelco le importa a Chile. Le importa mucho a Chile, digamos, y a nivel de cobre le importa al mundo. Lo que nos interesa, por lo tanto, a todos los chilenos y obviamente a nosotros en el Consejo Minero es que a Codelco le vaya muy bien. ¿Cómo soluciona su problema? Pues tiene un problema de financiamiento. Yo creo que aquí, como es una empresa que juega en las ligas mundiales, no solo en términos de estándares de seguridad, no solo en términos de aplicación de tecnología, no solo en términos de eficiencia en los costos, sino que también en su sistema de financiamiento, en su tiene que regirse por mecanismos y reglas como lo hacen las grandes empresas del mundo. Y esos mecanismos y reglas, modelos, son de largo plazo, que trascienden con creces los periodos políticos. Y por lo tanto, lo que hay que pensar, si nosotros queremos Codelco y queremos un Codelco que siga aportando como ha aportado Chile, es en un sistema de financiamiento que trascienda los periodos políticos. De lo contrario, gobiernos corporativos también que trasciendan los periodos políticos. Eso también es un tema que tiene que solucionar Codelco dentro de los próximos días. Bueno, yo creo que lo que tiene que solucionar es el nombramiento de un presidente ejecutivo y el gobierno corporativo yo creo que es una ley relativamente nueva, está a prueba, está funcionando y necesitará los ajustes que correspondan como todas estas nuevas instituciones. Pero yo creo que lo que hay que preocuparse es darle una estabilidad financiera a Codelco. Es indispensable, nosotros no nos podemos farrear Codelco, Chile no se puede farrear Codelco. Yo no creo que se lo esté farreando en este minuto, pero estamos en un punto de inflexión y esto requiere tomar decisiones financieras y políticas que son relevantes y yo creo que hay mecanismos inteligentes para solucionar el problema. Bueno, uno de los mecanismos obviamente que es el financiamiento que le puede entregar el Estado y hemos visto, ¿no es cierto?, a través de las autoridades de la ministra de Minería que va a ser de una manera paulatina que le va a dar los recursos. Codelco pidió 1.200.000.000 de dólares para su capitalización, el gobierno le está dando 200 millones de dólares. ¿Cómo cree que va a ir ese proceso? Porque eso es muy importante para desarrollar proyectos tan importantes como decíamos la viabilidad de Chuquicamata, por ejemplo. Bueno, no cabe ninguna duda que Codelco, y además su presidente lo ha dicho, Codelco no va a tomar decisiones de desarrollo de proyectos estructurales si no tiene de alguna manera medianamente garantizado su financiamiento. Es decir, cuando una compañía minera de clase mundial se lanza en el desarrollo de un proyecto minero, sabe que cuenta con un régimen de financiamiento relativamente asegurado, con los flujos,
con aumentos de capital o con lo que sea, digamos, pero sabe a qué es lo que puede recurrir. No cabe ninguna duda que el país, o el gobierno, cuando ha dicho que va a mandar una ley que por lo menos va a garantizar un financiamiento por los 4 años, ya ha dado un avance importante y un paso que va a permitir al directorio de Codelco tomar decisiones en torno a qué proyectos desarrollar. Ahora, va a depender del monto de ese financiamiento si son capaces Codelco de enfrentar todos los proyectos estructurales, alguno de ellos, parte de ellos, pero es una decisión de su gobierno corporativo y que obviamente el gobierno del país tendrá en cuenta a la hora de decidir qué es lo que hace. Hablamos de la inversión extranjera que ha sido muy importante en la minería, pero ahora hemos visto nosotros las últimas cifras de inversión extranjera, cómo se ha ido rotando hacia otras áreas como la energía o otros sectores. ¿Por qué la minería ya no es tan atractiva? No, yo creo que la minería sigue siendo un sector muy atractivo. A mí me parece que de los 2 últimos años hasta ahora han venido ocurriendo una serie de fenómenos que afectan directamente al sector minero y que lo hacen un poco menos atractivo. Sin embargo, siguen habiendo inversiones cuantiosas. Hace 2 años y medio aproximadamente nosotros dimos a conocer un catastro que teníamos de inversiones posibles en el país hasta el año 2020 y rondeaban los 75.000 millones de dólares en inversiones en nuevos proyectos. Hoy día están en ejecución no más de 25.000 y no creo que al 2020 superemos los 50.000 millones si empezamos a hacer las cosas mejor. Y por lo tanto se está dejando de invertir en minería o no estamos en el boom de inversiones de hace 2 años y medio. Por las razones que daba antes, y es que Chile está menos competitivo y por lo tanto un inversionista extranjero a la hora de tomar una decisión de dónde pone sus recursos financieros, analiza el mundo, digamos, y dice, bueno, si Perú me está dando una mejor rentabilidad con iguales normas de seguridad, con estabilidad política, o lo está haciendo Canadá, etcétera, y hay empresas chilenas que están decidiendo invertir en otros países, digamos. Ahora, esto no quiere decir que hay una fuga de capitales, no quiero ser alarmista, pero el escenario, o sea, hay una vieja creencia que yo creo que es importante de alguna manera aclarar. El hecho de tener recursos naturales no es suficiente para atraer la inversión. Hay muchos otros elementos que hay que tener en consideración. Y por lo tanto, alguien tiene que tener, y yo creo que aquí hace falta eso en Chile, una mirada completa de la jugada. Y respecto a la minería, yo echo de menos eso. Echo de menos que alguien vea cuáles son todos los elementos que están afectando el que perdamos inversión minera. Por supuesto, una mirada global que tiene lineamientos sustentables y también que tienen lineamientos relativos con la comunidad. Una serie de desafíos que tiene la industria, una industria que tiene mucha importancia. Sabemos el ingreso per cápita nuestro, el PIB de nuestro país tiene una injerencia fundamental en lo que es el sector minero. Joaquín, queremos agradecer que haya estado con nosotros aquí en Mirada Financiera. Gracias a ti por la invitación. Finalizamos así el programa de hoy. La invitación a todos ustedes es a continuar en compañía de CNN Chile. Hasta pronto. CNN Chile y BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera.